Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Iriano y hoy estaremos hablando sobre la capa 4 de OSI o capa de transporte. Es la responsable de la regulación del flujo de información desde el origen hasta el destino, en forma confiable y precisa. Los procesos de capa de transporte se lleva a cabo entre la capa de aplicación y la de Internet en el modelo TCP/IP y entre la capa de sesión y la capa de red en el modelo OSI. La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte. Específicamente, temas como la confiabilidad del transporte entre dos hosts es responsabilidad de la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de comunicación a la capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. Si desea recordar a la capa 4 en la menor cantidad de palabras posible, piensa en calidad de servicio y confiabilidad. En esta capa se manejan usualmente dos protocolos, los cuales son TCP y UDP. Sus características principales son las siguientes. Del TCP son servicio con conexión, se establece una sesión entre ambos hosts. La otra es garantiza la fiabilidad de los datos creando una secuencia de datos para su entrega. Y por último, es mucho más lento ya que se necesita comprobar que el paquete se haya recibido completo, ya que si no, se deberá reenviar el tramo faltante para completar el servicio. En el UDP tenemos que los servicios se pueden hacer sin conexión, no se necesita establecer una sesión entre el host, no garantiza la fiabilidad de los datos y no crea ninguna secuencia al entregar, y es más rápido, solo se encarga de entregar los paquetes en el menor tiempo posible, por lo que no le interesa si llegan completo o no. El servicio de transporte es parecido al servicio de red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales con todos sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que generalmente el servicio no es confiable. En cambio, el servicio de transporte orientado a la conexión sí es confiable. Claro que las redes reales no están libres de errores, pero ese es precisamente el propósito de la capa de transporte: ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. Otra diferencia entre la capa de transporte y la de red es a quién van dirigidos sus servicios. El servicio de red lo usan únicamente las entidades de transporte. Pocos usuarios escriben sus entidades de transporte y pocos usuarios o programas llegan a ver los aspectos internos del servicio de red. En cambio, muchos programas ven primitivas de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte debe ser adecuado y fácil de usar. Las primitivas de transporte sencillo serían listen, que significa se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto. El connect intenta activamente establecer una conexión. Send envía información. Receive se bloquea hasta que llegue una TPDU de datos. El disconnect, este lado quiere liberar la conexión, y con estas primitivas podemos hacer un esquema sencillo de manejo de comunicación. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o el software de la capa de transporte se encarga del transporte, se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo o en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red. Hay dos tipos de servicios en la capa de transporte: orientado y no orientado a la conexión. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes:
establecimiento, transferencia de datos y liberación. En el servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual. Esta es la primera capa que lleva a cabo la comunicación de extremo a extremo, y esta condición ya se mantendrá en las siguientes capas superiores. Muchas gracias y esto ha sido todo.